Lucas capítulo 2 versículos 36. Hoy en día vamos a estar hablando tocante el tema, o la pregunta es más bien, ¿será que Dios llama a las mujeres a ser pastoras? ¿Será que el pastorado femenino es bíblico? Ahora, vamos a hacer algo simple hoy en día, no vamos a ser tan técnicos, tan profundos en el tema, tocante viendo los textos, todo lo que se puede hablar tocante lo que es el rol de la mujer en la iglesia. Eso es algo que después Dios quiera, Dios permita, podamos hablar en el futuro tocante el rol de la mujer. Hay mucho de qué hablar tocante ese tema también, el rol de una mujer en la iglesia. Pero hoy en día nos vamos a enfocarnos en la pregunta, ¿será que Dios llama a la mujer ser pastora? Esa es una pregunta que quizás algunos se han hecho, y vemos nosotros a nuestro alrededor aquí en el estado de Nebraska, vemos de que hay casi en todas las iglesias, hablando de iglesias hispanas, hay pastoras. Pero ¿será que eso es bíblico? ¿Será que es bíblico el pastorado femenino? Así que vamos a ver a la luz de las escrituras si es bíblico o no. Y esto es bien simple esta pregunta es bien simple de responder, nada más que hay personas que por alguna razón u otra se ciegan o se hacen de la vista sorda, como se dice, y no quieren ver la realidad tocante el tema, no quieren ver lo que Dios nos deja saber en su palabra. Aquí vamos a escuchar lo que Dios nos tiene que decir tocante este tema. No lo que el hombre tiene que decir, sino lo que Dios nos dice tocante el pastorado femenino. Ahora, vamos a leer aquí en Lucas 2:36 al 38, y vamos a ver esto. Se habla de una profeta, y todos aquellos que apoyan el pastorado femenino muy a menudo tienden a irse al tema de los profetas o las profetas, y de ahí comienzan como por decir, como querer argumentar al favor del pastorado femenino. Pero no hay que caer en ese error, porque vamos a ver de que una cosa es, digamos, lo que fue el antiguo pacto, y otra cosa es el nuevo pacto, y otra cosa es un profeta, y aparte es un pastor maestro en una iglesia. Son cosas diferentes, pero vamos a leer el texto y de ahí seguimos. Dice aquí en Lucas 2:36 al 38, dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que aquí vemos a una profetisa, y ella obviamente anunciaba, hablaba tocante lo que se había ya declarado. Profetas habían dicho tocante el Mesías, iba a venir un niño se nos es dado, lo que dice el antiguo pacto, y ella simplemente anunciaba tocante lo que la palabra de Dios decía. Entonces ella profetizaba en el sentido de que proclamaba la palabra de Dios, y por alguna razón a ella se le permitió, ¿verdad?, estar ahí en el templo. Ella servía ¿en qué forma? Bueno, con ayunos y oraciones. Oraba a Dios, ayunaba, quizás ayunaba por la nación de Israel, ayunaba para que ese día se llegase a ver, el día en el cual el Redentor viniese y salvara al pueblo de Israel. Ahora, muchos tocante, cuando se habla del pastorado femenino, muchos llegan a ir a este texto, a ir a otros textos donde se habla de, bueno, es que tal mujer fue profeta, esto y el otro. Ahora, antes de continuar, vamos a decir de que una mujer, aquí no vamos a hablar de que una mujer es menos que el hombre, obviamente no. Los dos, tanto el hombre y la mujer, somos seres humanos. Somos seres humanos, ni uno es más que otro. No estamos tampoco diciendo de que una mujer sea menos inteligente que un hombre, porque si vamos a hablar de eso, bueno, sabemos de que en varios casos, podemos decir, o algunos casos, hay mujeres que tienden a ser más inteligentes que el hombre, y tienden a estar, por decir, más entendidas en las escrituras. Hay casos donde la mujer tiene más entendimiento de las escrituras, tiene, por decir, más cercanía con Dios. Entonces no estamos hablando de que una mujer no es inteligente, porque eso no es el tema. Los dos, tanto el hombre y la mujer, somos creados
tenemos el mismo creador, Dios nos ha salvado y somos seres humanos y ante Dios somos igual en Cristo, no somos menos, no hay otro que sea menor, sino que vamos a ver a la luz de las Escrituras de que así como somos creados por Dios, también fuimos creados con diferentes roles, diferentes funciones. Y eso es lo que Dios estableció. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en la Trinidad vemos que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino y se hizo hombre y Él voluntariamente se sujetó al Padre a demostrarnos a nosotros cómo es que debemos vivir para la honra de Dios. Ahora, a Él hacer eso, no lo hace al Cristo menos que el Padre, no lo hace menos Dios, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que Cristo es Dios. Entonces vemos aún en la Trinidad diferentes, por decir, roles, pero son la misma esencia, es Dios. Un Dios en tres personas, se manifiesta en tres personas, pero ni uno de ellos es menos que el otro. No, el Espíritu Santo es mandado y Él nos guía, pero el Espíritu Santo no es menos que el Padre, no es menos que el Hijo. Obviamente no es así. Así al igual, también el hombre y la mujer somos en Cristo Jesús uno y somos llamados, pero tenemos diferentes llamados en algunas ocasiones, a lo que vamos a estar viendo aquí. Así que nosotros sabemos de que Dios no llama a la mujer a ser pastora. Ahora, muchos rápidamente dicen, ¿y qué va a hacer la mujer entonces? Bueno, lo mismo que hacen los demás hermanos que no son pastores. Así que muchos piensan que al decir Dios no llama a la mujer a ser pastora es como si es lo único que hay que hacer en una iglesia. No. Obviamente hay muchos hombres que no son pastores, no tienen ese llamado y hay varias cosas que pueden hacer. Así que se van al tema de los profetas. Pero aquí vemos aquí en Lucas, cuando leemos los evangelios, sabemos que todavía no entramos al Nuevo Testamento, aunque vemos que aquí en nuestra Biblia vemos el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento están los evangelios, pero nos narra lo que sucedió, nos narra la narrativa de Cristo Jesús y lo que Él habló, lo que Él enseñó, pero sabemos que después de su resurrección es cuando entramos al Nuevo Testamento. Pero aquí estamos en el Antiguo Testamento todavía. Y primero de todo vemos que, bueno, ella es una profetisa, pero no vemos de que ella, no se dice de que ella estaba a cargo de una congregación o de que hablaba públicamente, de que enseñaba y exhortaba. No lo vemos. Así que esto de Ana, de que sea profetisa, no la hace una pastora, ¿o sí? Es una gran diferencia entre una pastora o un pastor y un profeta. Son dos diferentes funciones. Entonces, no se nos dice aquí que ella no existía la iglesia. Todavía no existía la iglesia. Eso viene en el libro de los Hechos. En Hechos 2 es cuando nace la iglesia. Así que no tenemos la iglesia. La iglesia no existe en el Antiguo Pacto. La eclesía no está en existencia en el Antiguo Pacto. Eso es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto es cuando se nace la iglesia. Así que a usar este argumento no les funciona. Por ejemplo, algunos hablan de Débora. Débora fue juez. Hablan de Raquel. Muy a menudo yo cuando veo argumentos, hace poco tiempo atrás vi alguien compartió algo tocante argumentando en favor del femenino, el pastorado femenino, y lo primordial, lo que su argumento comienza con Raquel y comienza, no, es que muchos hoy en día han tomado doctrina de hombre, esto y el otro, y no ven las escrituras, y el primer argumento, el primer punto por lo cual una mujer puede ser pastora, y mencionan a Raquel como pastora. Pero si tú te pones a pensar, aquí comienzas a ver la inteligencia que tienen esas personas. Tú comienzas a ver qué tanto tiempo han meditado en este tema, han estudiado en este tema, porque usan a Raquel como ejemplo para
demostrar de que Dios llama a la mujer hoy en día a ser pastora en una congregación. Estamos hablando aquí de la eclesía. Estamos aquí hablando de la iglesia. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si tú hoy en día aquí que vivimos aquí en este estado y pues, también allá en México, en Guatemala, donde sea, en otras nacionalidades, podemos ver si tú vas, digamos, en un monte o en un lugar, tú puedes, si tú vas y comienzas y vas, digamos, si aquí vamos y vamos aquí a lo que es el countryside, aquí vamos a donde están los ranchos, y tú de repente tú ves a alguien ahí, a un muchacho o una muchacha, a un hombre, a una mujer, si tú los miras ahí pastoreando ovejas, literalmente hablando de ovejas, de animales, si tú los ves ahí pastoreando ovejas, ¿quién en su sentido que esté bien, que tenga un buen sentido, que razone sanamente, quién en su razonamiento bueno va a ver a alguien allá afuera que anda pastoreando animales y se va a decir, ahí está un pastor o una pastora de una iglesia? ¿Quién razona así? ¿Quién aquí va a razonar así? Si yo veo a un muchacho o una muchacha y digo, oh, ahí está una pastora de una iglesia, o ahí está un pastor de una iglesia, simplemente por el hecho porque está pastoreando animales. Eso es, si comienzan a ver lógica, estamos hablando aparte de un pastor de animales y aparte estamos hablando pastor eclesiástico. Son dos cosas diferentes. Cuando tú vas a la corte y tú ves a un juez, nadie en su sentido bueno va a decir, oh, ahí está un pastor de una iglesia. No es un pastor de una iglesia, es un juez en una corte civil, pero eso no le hace un pastor, ¿o sí? ¿O le hace una pastora? Entonces yo no sé por qué usan este argumento de Raquel. Raquel en Génesis, cuando vemos, ella es una pastora, obviamente de pastoreando animales. La eclesía, la iglesia no existía. Ahí no se está hablando de ovejas, como hoy en día el término de ovejas, hablando de la iglesia, aquellos que siguen a Cristo, no se está hablando de ovejas en términos eclesiásticos. Así que yo no sé por qué usan este argumento. No les sirve. ¿Cómo voy a argumentar yo voy a ir afuera, voy a ver a alguien pastoreando ovejas? Digo automáticamente, eso es un pastor de una iglesia o es una pastora. Eso es ilógico. Eso no es razonar sanamente bien. Eso no es bíblico. La Biblia no te enseña eso. Así que usan aquí Lucas. Estamos en el antiguo pacto, la iglesia todavía no existe. Esta Ana profetiza, no se dice que está ahí en cargo enseñando a una congregación. Débora tampoco no se nos dice de que ella fue una pastora eclesiástica. No se nos habla de Raquel. Raquel tampoco no fue una pastora en una iglesia, en una congregación en el pueblo de Israel. No, ese argumento simplemente no tiene sentido de traerlo a cabo. Así que el hecho de que tú usas ese argumento ya me está demostrando que tanto tú has estudiado el tema y qué tan inteligente eres. Porque no tiene sentido traerlo a cabo. Lo repito de nuevo, si tú vas y miras allá afuera alguien pastoreando animales, tú no vas a decir, ahí está un pastor de una iglesia. No, ¿verdad? Porque es una gran diferencia. Es una gran diferencia pastorear un animal y aparte pastorear seres humanos. A exponer la palabra de Dios, a dar una exposición de la palabra de Dios, a venir y leer la palabra y explicar la palabra, aplicar la palabra. Es una gran diferencia. Ahora, ¿quién podrá llegar a ser un pastor en una iglesia? Es determinado por varios factores. Hay varios requisitos que vemos en las Escrituras tocante este tema. Y la Biblia es bien clara. Dios es bien claro tocante quién puede, quién no puede ser un pastor en una iglesia. Por ejemplo, 1 Timoteo y 2 Timoteo y Tito son llamadas las epístolas pastorales. Son cartas pastorales donde se dan instrucciones tocante cómo es que uno debe de conducirse en la iglesia, cómo es que las cosas van a ser en la iglesia. Por ejemplo, si en algunas Biblias tú puedes ver al finales de las páginas y te da los nombres de los libros y te da detalles, te da información tocante de qué se tratan las epístolas. Y te dice ahí bien claramente que son epístolas pastorales, no matrimoniales. Se lo digo esto porque yo hace tiempo atrás escuché que hay personas que enseñan de que en Timoteo, y vamos a ir ahí, vamos a estar yendo aquí en el libro de Timoteo, 1 Timoteo,
leen el texto de Timoteo en el capítulo 2 y dicen, no, es que hermanos, ahí se está hablando de un matrimonio, de que una mujer no debe de ejercer autoridad sobre el hombre, hablando del el tema del matrimonio, pero no. De nuevo, ese es un argumento, una declaración ignorante a ignorar el hecho de que primera y segunda Timoteo y Tito son epístolas pastorales, instrucciones a la iglesia, no instrucciones para un matrimonio que podemos ver en Efesios. Entonces ese razonar, ese argumento también demuestra ignorancia tocante el tema, porque aquí no se está hablando no se menciona del matrimonio. No se está hablando al favor de decir, bueno, en el matrimonio tú no puedes ejercer autoridad sobre quién es cabeza, pero en la iglesia sí puedes ejercer autoridad. Eso es ilógico, no tiene sentido. Así que en primera, segunda Timoteo y Tito son llamadas las epístolas pastorales. El propósito de primera Timoteo, ¿qué es el propósito de primera Timoteo? Bueno, vamos a leer aquí en primera Timoteo 3, versículos 14 y 15. Vamos a ver el propósito. El propósito primero de primera Timoteo, aquí en el capítulo 3, 14 y 15, dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Así que aquí le escribe Pablo a Timoteo y dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en el matrimonio, sepas cómo conducirte en tu hogar. No dice eso, sino que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, ¿cuál es el propósito de primera de Timoteo? Es para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Entonces, ese argumento de que no, es que ahí se está hablando de los matrimonios, mentira. Ignoras el propósito de primera de Timoteo y segunda y Tito. El propósito es para que sepas cómo conducirte, cómo son las cosas en la iglesia, no en el matrimonio. Así que ese pastor que te ha dicho de que primera Timoteo 2 su función es matrimonial, está errado, no sabe de lo que habla, está bajo ignorancia. Así que la función de la iglesia es hablar la verdad, defender la verdad. Y como mencioné, las mujeres tienen un rol en la iglesia, pero el rol del pastorado no es para ellas. Dios no llama a las mujeres a ser pastoras. Eso no lo vemos en las escrituras. Ellas pueden enseñar a otras mujeres, como dice la Biblia. Puede enseñar a una mujer ya madura en la fe, una mujer que ya ha estado en matrimonio por un muy largo tiempo, puede enseñar a otras que están entrando en el matrimonio, educarlas, enseñarlas conforme a la Biblia, lo que es bíblico. Puede enseñar a niños. Aún allá afuera sabemos que todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas, pero no todos somos llamados al pastorado. Eso es obvio, eso lo sabemos. La mujer puede ir y anunciar el evangelio a otros, pero en el contexto de la iglesia, la mujer no puede ejercer autoridad. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque Dios así lo estableció. Es de Dios la iglesia, no de nosotros, es de Dios, y Dios ha establecido de que la mujer no tenga esa función. No se le ha dado autoridad para ejercer autoridad eclesiástica, para ser pastora en una iglesia. Antes de continuar, vamos aquí en 2 Timoteo 4 para que veamos algo, lo que Pablo le dice, y veamos al por qué es que a la luz de la Biblia a la mujer no se le permite ejercer el pastorado femenino no es bíblico, es lo que podemos ver a la luz de las escrituras. Así que vamos aquí en segunda de Timoteo 4:1, dice:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que el pastor debe de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Así que un pastor es llamado a exhortar, a reprender. En otras palabras, esto es usar autoridad eclesiástica. Y la autoridad, obviamente, la autoridad es la palabra de Dios. Nosotros aquí venimos a predicar la palabra de Dios, no nuestra palabra, no nuestro pensamiento. No nos guiamos por nuestras emociones, sino somos guiados por el Espíritu Santo a predicar lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios nos tiene que decir en su palabra. Y el hombre, el pastor, debe de predicar la palabra, exhortar, redarguir, algo que a la mujer no se le es dado, tal autoridad. Ella tiene en su hogar una cabeza, ella es de sujetarse. Y de nuevo repito, esto no quiere decir de que sea menos que el hombre, no. Sabemos que el hombre es llamado a amar a su mujer. Entonces, ¿por qué es que nosotros enseñamos de que la mujer no puede ser una pastora en una iglesia? ¿Por qué es que todo aquel ministerio bíblico enseña, al igual que nosotros, de que una mujer no es llamada a ser pastora? ¿Por qué en iglesias bíblicas no hay pastoras? Bueno, vamos a ver el primer punto del por qué no hay pastores, y esto es bien simple. Como le digo, no podemos hablar de varias cosas. Voy a tratar de no meterme en otros temas. Simplemente quiero ser simple, porque es muy simple la respuesta. Es bien obvia la respuesta. Vamos a ver los requisitos para ser un pastor. ¿Cómo sabemos quién debe de ser un pastor? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios tocante este tema? ¿Será que ¿Será que es la voluntad de Dios de que una mujer sea una pastora? Bueno, si Dios lo hubiera querido que así fuese, lo viésemos claramente en las Escrituras, pero lo que vemos claramente es de que no, la mujer no puede ejercer el pastorado femenino. Así que vamos a ver los requisitos aquí en 1 Timoteo 3:1. 1 Timoteo 3:1 nos dice así. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, algo que también yo he escuchado tocante cuando veo que se argumenta tocante este tema, y algo que yo he escuchado también anteriormente, es de que muchos dicen, no, es que los hombres no quieren ponerse enfrente, no quieren predicar la palabra, y es por eso que las mujeres tienen que levantarse. Porque si el hombre no quiere, la mujer se va a levantar y va a ejercer el pastorado en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren. ¿Ustedes han escuchado ese argumento? Sí. Lo hemos escuchado. Dicen, no, es que hermano, es que estos hombres no quieren levantarse, no quieren ejercer su llamado. Bueno, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí en 1 Timoteo 3:1? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, vamos a razonar. Si Dios está llamando a un hombre al pastorado eclesiástico, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que ese hombre va a tener a la luz de lo que ya acabamos de leer en el versículo 1? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra sea. Así, obispado, obispo es lo mismo. Un obispo, un pastor y un anciano habla de la misma función, del mismo rol, del mismo same office, la misma oficina, por así decirlo. Habla de la misma persona. Un pastor es un obispo, es un anciano, y un pastor. Obispo porque supervisa, anda viendo y pastorea. Un anciano porque habla obviamente de madurez, entendido en las Escrituras, maduro en su pensar, en su vida cristiana. No es de que hay unos que tienen este pensamiento de que, bueno, un pastor es un pastor y aparte es un maestro y luego es un anciano. No, un pastor es un maestro. Pues obviamente cuando un pastor se pone aquí enfrente, ¿qué te va a hablar? Te va a enseñar, te va a instruir en las Escrituras. Un pastor es un maestro, un pastor es un anciano. Así que si
Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o desea ser un pastor, desea ser un anciano, buena obra desea. Entonces, ¿cómo sabemos si Dios está llamando a un hombre a ser pastor? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo ese hombre va a saber si es llamado a ser un pastor? ¿Qué es lo que dice aquí? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo sabemos si un hombre es llamado por Dios, está siendo llamado por Dios a ser un pastor? Porque lo anhela. Porque lo anhela, obviamente. Porque lo anhela. Si Dios es soberano y si Dios quiere levantar a un pastor, quiere levantar una iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a levantar a un hombre. Y si Dios no está levantando un hombre es porque entre ellos nadie es llamado a ser un pastor. Entonces el hombre va a tener el deseo, va a tener hambre por la palabra de Dios, va a tener algo más, una hambre diferente a los demás. Los demás tienen hambre, todos somos llamados a desear la palabra. Pero este hombre va a tener algo más, va a desearla más, va a querer crecer en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Desea. Es un deseo que Dios pone. Dios llama a los hombres y Dios da ese deseo al hombre. No es de que un hombre dice, oye, bueno, yo quiero ser pastor. No lo deseo, pero pues, quizás algunos por razones equivocadas dicen, yo quiero ser pastor, y quizás puede ir a un seminario, pero un seminario no lo hace un pastor. Aún en los seminarios te dicen, aquí no te hacemos pastor. Dios te está llamando, aquí te capacitamos para ser pastor, pero obviamente un título no te hace un pastor, sino el llamado de Dios. Entonces, si alguno anhela, entonces cuando yo escucho, no, es que estos no quieren ser pastores. Yo en una ocasión así escuché en una iglesia, no, es que aquí pues lo tenemos que estar empujando porque no tiene deseo. Pues no tiene deseo porque no es llamado al pastorado. Y así hay muchos en iglesias que no son llamados al pastorado. Dios no los ha llamado. Y es por eso que no hay un deseo, y es por eso que no hay un conocimiento y entendimiento de las escrituras, y es por eso que tienen años, 15, 20, 30 años, hermanos, celebrando nuestro 30 aniversario, pero seguimos así de enanos, espiritualmente hablando. No han crecido en su entendimiento de las escrituras, porque ese hombre que está enfrente no tiene deseo de estudiar y crecer en el entendimiento de la palabra de Dios para así darle alimento al pueblo de Dios. Pero hablando tocante el tema de la mujer, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Luego sigue diciendo, pero es necesario que el obispo, ahora noten que aquí en el griego los términos son masculinos, nunca femeninos. Nunca se usan términos femeninos para referirse a los requisitos del pastorado. Dice, pero es necesario que el obispo, no dice la obispa, no dice la anciana, no dice la pastora, no, pero es necesario que el obispo sea irrepresiblemente marido de una sola mujer. Ahora, con eso ahí ya descalifica a la mujer. Simplemente con esto, ya no necesitamos ir más allá. Simplemente con aceptar lo que la Biblia nos enseña. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, capacitado para enseñar, no un neófito, no un recién nacido en el cristianismo, sino alguien que esté estudiado, entendido en las escrituras. Es otro error también que vemos hoy en día. Alguien simplemente comienza, por ejemplo, un famoso, alguien que ya se convirtió a Cristo, pum, de volada, ya está ahí pastoreando. Eso es un error a la luz de la Biblia. Pero aquí dice, pero es necesario que la obispa sea una irrepresible mujer de un solo hombre, sobria, prudente, decorosa, hospedadora, apta para enseñar. No dice eso, ¿verdad? No. Está bien claro aquí, el requisito es únicamente para un hombre. Un hombre rellena sus requisitos. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿será que es necesario que un hombre esté casado? No, obviamente aquí estamos hablando de la moralidad del pastor. En ese entonces, ¿verdad? Era muy común que un hombre tuviese más de una mujer. Ellos practicaban estas cosas entre los gentiles. Entonces él le dice, no, si tiene esposa, si tiene esposa, que sea una solamente, obviamente. Solamente una mujer. No vamos a creer como los mormones, ¿verdad? Los mormones enseñan de que tú puedes tener más de una mujer, aunque ellos lo niegan hoy en día porque obviamente han tenido dificultades, problemas por sus creencias.
Pero dice bien claro, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Con eso es más que suficiente. Ya con eso ya vemos que una mujer no, aquí no se le está hablando a la mujer. Dice, no dado al vino, no pandeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que no sea avaro la persona. Porque tristemente la Biblia nos dice de que iban a haber falsos profetas y de que iban a haber hombres que simplemente quieren ganancia deshonesta. Y eso se ve, la palabra se cumple, pero hay personas que tienen avaricia, se meten al ministerio con razones equivocadas. Y por esa razón de que la Biblia se cumple y hay muchos falsos profetas y hay muchos ahí que si tú miras a alguien que te comienza a decir pacta con Dios, da 100 y Dios te va a devolver 1000, ya con eso su corazón es el dinero. Y luego si te dice que es profeta, bueno, el hecho que te dice que es profeta y hablando de que es profeta como Daniel, de que Dios le habla, el hecho que te diga que es profeta, ya con eso ya es suficiente para tú decir, ok, yo me doy la vuelta, me voy de aquí porque este está errado, este es un falso maestro, es un falso profeta. Si alguien te dice, yo soy un apóstol, como lo fue el apóstol Juan, como lo fue el apóstol Pablo, si alguien te dice que es un apóstol, entonces date la vuelta y salte de ahí porque también está errado en su doctrina. Y en veces muchos ahí algunos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana les gusta a ellos apuntar, mira, tantos falsos profetas hay ahí entre los pentecostés, más o menos, es lo que más se ve, entre los neopentecostalismos, se ve falsos profetas y te dicen, ven, pacta y te hablan de dinero. Pero en una ocasión yo le dije a un católico, bueno, sí, eso es lo que la Biblia nos dice, de que van a haber falsos profetas y eso es una realidad. Pero tú, ¿de qué te asombras? Le digo, si tú en tu iglesia tienes a varios abusadores de niños y sabes que la Iglesia Católica Romana gasta millones y millones de dólares para defender a esos sacerdotes pedófilos en las cortes. ¿Y de dónde crees que viene ese dinero, mijito? ¿De dónde crees que viene ese dinero? Pues ustedes. Entonces ellos están apoyando a abusadores de niños. Entonces, bueno, si cuando hablan te llegan con ese argumento, ¿verdad? Del dinero. Ellos están peor. Pero bueno, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. En la casa, ¿quién es la cabeza? A la luz de las Escrituras, ¿quién es la cabeza? El hombre. El hombre es la cabeza. Y sería ilógico de que, bueno, en la iglesia, bueno, en la casa, el hombre es cabeza, pero en ciertas ocasiones en la iglesia la mujer va a ser autoridad. No, eso no es bíblico. En el Antiguo Testamento, en el templo estaban los maestros de las Escrituras y eran los sacerdotes, eran los levitas. Y aún entre los levitas, aún siendo ellos hombres, si entre uno de ellos alguien nacía con algún efecto físico, no podían ser levitas. Esos son los requisitos. Cuando tú lees el libro de Levíticos, había requisitos y aún ellos, aún siendo hombres y tenían ciertos defectos, no podían ejercer su llamado, no podían ser levitas. Vemos que la mayoría, todos los profetas, los que escribieron son hombres. Los apóstoles son hombres. Y no vemos en las Escrituras ningún relato de una mujer pastora eclesiástica, para ser específicos. No nos vengas con Raquel. Raquel fue una mujer que pastoreó animales. Ahora, si tú me dices que por el hecho de que alguien pastorea animales, eso lo califica para ser un pastor o una pastora, entonces tú estás cerrado. ¿Cómo voy a ir ahí? Bueno, hermanos, vamos a buscar un pastor. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a los ranchos, ahí vamos a ver quién pastorea un animal. Oh, mira, ahí está un pastor. Vengan, vámonos. ¿Quieres ser un pastor de la iglesia? Eso suena, ¿verdad? Medio... Pero es así cuando escucho ese argumento. Ese argumento no tiene ni razón de que se venga a cabo. Así que en el Nuevo Testamento vemos de que Dios no llama a una mujer a ser apóstol, a ser un apóstol, a ser una pastora. Porque si fuese la intención de Dios de que la mujer pudiese ser una pastora, bueno, en los requisitos estuviese ahí incluida. Pero vemos que es excluida con el simple hecho de que dice que sea el obispo sea marido de una sola mujer. Ya con eso es más que suficiente.
Así que la primera razón por la cual una mujer no puede ser pastora es, primero, por los requisitos. La mujer no puede rellenar esos requisitos. No puede. Porque Dios simplemente, la voluntad de Dios no es de que sean pastoras las mujeres. Por ejemplo, en Tito 1, ¿quién es el autor del Nuevo Testamento? Bueno, es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. Viendo aquí en Tito, el Espíritu Santo es que inspiró las Escrituras. Y él inspiró 1 Timoteo. 1 Timoteo te da los requisitos tocante quién puede ejercer el pastorado. Y vemos de que primero que él tiene el anhelo, tiene que tener un anhelo, y de ahí vemos que ese anhelo, vemos que el segundo requisito es de que obviamente una mujer no lo puede rellenar. Si tú vienes y me dices de que Dios, bueno, es que Dios me reveló o Dios me habló y Dios me dijo que yo soy llamado a ser pastora porque, hermano, es que pues no hay nadie quiere levantarse. Bueno, si tú me vienes con eso, bueno, tú estás mal. Porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo dice quién puede ser un pastor y no pastor. Y el Espíritu Santo no se va a contradecir después de darse la vuelta. Bueno, Dios es soberano. Dios no va a decir, ay, ¿qué voy a hacer ahora? No hay nadie que sea un pastor. Bueno, voy a tener que levantar una mujer. No. Si Dios quiere un pastor en cierto lugar, lo va a levantar. Le va a poner el anhelo, el deseo, la capacidad para que sea un pastor. No te olvides de que Dios es soberano. Y no te olvides de que Dios sabe la situación. Y si Dios quiere en un pueblo un pastor, bueno, te lo va a dar. Si aquí en Columbus, en Schuyler, digamos, si no hay pastores bíblicos y ha levantado uno, pero tú dices, no, es que ese no me gusta porque ese no es de mi nacionalidad. Porque, bueno, es que ese es de Salvador, pero yo quiero un pastor que sea de México. Bueno, no es que ese es de Guatemala, pero yo quiero un pastor de Salvador. Bueno, es que ese es de Guatemala, pero yo quiero un pastor que sea de México. No. Tristemente, aquí en Estados Unidos vemos ese pensamiento en personas, en iglesias, que buscan a alguien que sea de su nacionalidad, a alguien que hable su lengua, por decir su forma de hablar. Por alguna razón, eso yo lo llegué a mirar, aún yo cuando comencé a congregarme en una iglesia, yo miré eso. Miré cómo había ese racismo. Racism, no sé cómo es, prejudice. Preferencia. Había ese pensamiento en personas. Y crean, aquí personas no vienen por esa razón. Ellos prefieren estar donde no están siendo alimentados bíblicamente. Prefieren quedarse ahí que venir a una iglesia que es bíblica. Simplemente porque dicen, no, es que ese no es de mi raza. Eso se ve. Así que si tú vienes y me dices, no, es que Dios me está llamando. Si tú eres una mujer, me dices, Dios me está llamando a ser pastora porque ninguno se levanta. No, eso no es Dios. Dios no va a poner en su palabra de que tú no puedas ejercer esa autoridad y después darse la vuelta y dice, no, pues es que no tengo en quién, no hay ningún hombre. No, Dios levanta a los hombres. Si es que Dios quiere a un pastor en cierto lugar. Y si en un lugar solamente hay un pastor, bueno, es porque quizás es la voluntad de Dios. O si hay dos, bueno, es la voluntad de Dios. Quizás tú quieras que hayan 10, bueno, pues, y si no es la voluntad de Dios, no van a haber 10. Si es la voluntad de Dios que nada más haya 1 o 2, bueno, eso es lo que va a haber. Así que aquí en Tito, capítulo 1, versículo 5, también nos da los requisitos. Pero dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estableces ancianos. De nuevo, es un pastor. No dice ancianas, no dice ancianos y ancianas, sino ancianos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vemos el requisito.
Simplemente con ese requisito ya vemos que la mujer es excluida. Dios no llama a la mujer a ser pastora. El pastorado femenino no es bíblico. Y repito de nuevo, al decir esto no estamos diciendo que la mujer no tenga cerebro. No estamos diciendo que es menos que el hombre. No, los dos somos seres humanos. Un hombre y una mujer es un ser humano. Y una mujer puede tener más inteligencia que un hombre. Y aún quizás más valentía que un hombre. Pero eso no la califica para ser un pastor en una iglesia. Porque no es la voluntad de Dios. Dios en su soberanía te puso esa tranca, por así decirlo. No puedes ser pastora. Porque Dios no llama a las mujeres a ser pastoras. ¿Por qué es esto? Bueno, porque Dios así lo quiso. Esa es la orden de Dios. Y si es la orden de Dios, bueno, pues la tenemos que seguir. Así que por esto es que una mujer no puede ser pastora en una iglesia. De nuevo repito, no hay una sola evidencia en las escrituras donde una mujer es una pastora o esté ejerciendo autoridad ante el público, ante los hermanos. Regresando aquí en 1 Timoteo 2:12, se nos dice también, 1 Timoteo 2:12 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, dice esto en 1 Timoteo 2:12, dice, porque no permito a la mujer enseñar, y no se acaba ahí. No dice, porque no permito a la mujer enseñar y punto, ya. No. Dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así que ¿de qué está hablando aquí? Bueno, está bien claro. Y aquí cuando habla de ejercer dominio, es una palabra única en el griego que solamente se usa en este texto. Así que en otras palabras, la mujer no tiene autoridad eclesiástica, ¿no? Dios no le otorga a la mujer autoridad eclesiástica. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí cuando habla de estar en silencio, no es de que está hablando de que, bueno, la mujer entra a la iglesia y se queda callada, no puede hacer una pregunta, no puede hacer otras cosas en la iglesia. No, sí. Porque simplemente aquí cuando habla de enseñar, está hablando en el contexto del pastorado eclesiástico. Cuando se le prohíbe hablar, está hablando en el contexto de enseñar ante la iglesia, enfrente de la iglesia. A la mujer no se le da esta autoridad. El versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, porque en ese entonces las mujeres se los voy a poner de esta forma, habían mujeres, digamos, y hoy en día hay mujeres que te pueden comprar, digamos, un vestido ahí en la Goodwill. Compran sus vestidos en la Goodwill. Pero hay mujeres que vienen y compran sus vestidos de $2,000. Y luego no solamente compran vestidos costosos, sino que también se hacen peinados costosos. Y en sus peinados le ponen ahí perlas y oro, etc. A la iglesia no vienes a presumir. A la iglesia no se viene a presumir. A la iglesia se viene a enfocarse en Cristo, a alabar a Dios. Unánimes como iglesia, porque venimos a la iglesia a seguir alabando a Dios, porque en nuestro diario vivir alabamos a Dios por medio de nuestra obediencia y debemos de alabar a Dios, pero como iglesia nos unimos y alabamos a Dios en la iglesia. Pero dice asimismo, las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Así que aún aquí, hablando de aprenda en silencio, se nos demuestra de que esto era algo que en ese entonces había un dicho que decía, los hombres vienen a aprender y las mujeres vienen a oír nada más. Pero no, aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, la mujer que venga y sea instruida y aprenda. Que ella aprenda. Y el apóstol Pablo está viendo a la mujer y dice, somos uno en Cristo. La mujer también es de venir y aprender. ¿Y para qué aprender? Bueno, vemos en las escrituras de que aprende. Obviamente aprender la palabra de Dios, entender las escrituras, pero de ahí puede enseñar a niños. De ahí puede enseñar a otras mujeres. De ahí puede proclamar el evangelio a otros, pero fuera del contexto de la iglesia. Porque así lo ha establecido Dios.
la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Así que ella puede aprender, puede ser instruida, pero sujeta, no queriendo ejercer autoridad sobre los que están enseñando, no queriendo ser como ellos en enseñar, en exhortar, en corregir, porque eso solamente se lo dejó Dios al hombre, que es llamado al pastorado, de exhortar, de corregir, de instruir. Ahora, algunos van a decir, no, es que esto es cultural, hermano, esto fue cultural, esto es que en ese entonces había mujeres, algunos argumentan así, habían entonces mujeres que por ponerlos en términos hoy en día, eran tóxicas y querían se sobrepasaban en su autoridad, eran tóxicas, así que sí se les permite, dicen ellos, se les permite tener autoridad, pero no de una forma tóxica. No, el texto no dice eso. Los términos en el griego no te indican nada de eso. Uno dice, no, es que habían hermanas que había la diosa pagana y ellas tenían autoridad y habían doctrinas que no encajaban con el cristianismo y estas hermanas venían y querían imponer esa doctrina. No, la Biblia no te dice nada de eso. No dice, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No dice porque no permito a ciertas mujeres enseñar ni ejercer, no dice eso, ¿verdad? No dice no porque no permito a esas mujeres que andan enseñando falsa doctrina, no. No, dice porque no permito a la mujer enseñar. Y el Espíritu Santo está guiando al apóstol Pablo, esta es palabra de Dios, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No, es que había mujeres tóxicas. Bueno, también hay hombres tóxicos, ¿no es así? No dice, porque no permito a mujeres tóxicas ni a hombres tóxicos ejercer dominio o ejercer el pastorado. No, está bien claro el texto. No le quieras torcer. Muchos le quieren argumentar, no es que esto, no es que lo otro. No, la Biblia no te da. Ya vimos el requisito. La mujer no puede rellenar ese requisito para el pastorado. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando en el contexto de la iglesia. A la mujer no se le ha dado la autoridad para enseñar, para exhortar, corregir, como dice en 2 Timoteo 4:1. Ella no se le da esa autoridad de ejercer esta autoridad. Así que la mujer no se le es permitido. Dice, no, es que esto era cultural. No, no es cultural. Sino esto es para todo el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Dice, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque hay unas mujeres que están enseñando falsa doctrina, porque hay unas mujeres que quieren ejercer autoridad de una forma tóxica. No. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo prohíbe esto? El Espíritu Santo le demuestra a Pablo, lo inspira y le deja saber de que hay algo, y le da dos razones por las cuales una mujer no puede ejercer autoridad en la iglesia. ¿Por qué una mujer no es llamada a ser pastora? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Él no va a la cultura, no porque nuestra cultura, no porque aquí en Éfeso, no porque aquí en Corintios, cuando hablamos de Corintios, no, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ellos sabían algo de que esto viene desde el comienzo, el plan de Dios, desde Génesis, el rol del hombre y la mujer. Sabemos que la mujer es ayuda idónea, ella es a sujetarse. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Esa es la razón. No porque, como muchos argumentan, no, es que las mujeres ahí, esto y el otro. No. El apóstol Pablo te da la razón por qué no puede ejercer autoridad, porque Dios así lo estableció. El orden creó al hombre primero, después a la mujer, y esto te demuestra de que hay un propósito en esto. Y el hombre es cabeza del hogar, y la mujer es de sujetarse. El hombre es de proteger a la mujer. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la segunda razón.
En otras palabras, Adán, él no fue engañado. Cuando él pecó, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eva fue engañada. Vemos que las mujeres son un poco emocionales. Aún en estas iglesias donde hay pastoras, a veces hay pastores que comienzan a predicar y comienzan chillando, comienzan a llorar. O a veces sus emociones son guiadas y comienzan a hablar de esto y lo otro guiadas por las emociones. Ahora, nada más quiero que piensen esto. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 14 dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. ¿Tú te has dado cuenta que en las iglesias neopentecostés o entre los católicos carismáticos también, cuando según ellos lo que creen que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Kundalini? ¿Quiénes son las personas que más están ahí brinconteando? Andan ahí revolcándose. Las mujeres, en la mayor parte son las mujeres. Puede haber como 2, 3 hombres y 20 mujeres ahí brinconteando y todo. ¿De qué estará hablando esto? Porque Dios sabe. El hombre mentalmente es más fuerte y la mujer es un poco más débil, en cierto sentido. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Así que ahí tiene algo de qué pensar. Primera razón, porque Adán fue formado primero. Él es líder. La mujer es ayuda. Segundo, porque la mujer puede ser engañada, desviarse. Y es lo que vemos. Es lo que vemos, por ejemplo, en la convención, los bautistas del sur. Comenzaron a permitir el feminismo, la mujer pastora, y ahí comenzaron a tener otros problemas. Por consecuencia. Ya comienzan a permitir otras cosas. Pero dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. En otras palabras, lo que sucedió es de que Adán, en vez de ejercer su liderazgo y ser el líder, decir, no, Eva, no vamos a hacer esto porque Dios lo prohibió. Lo que sucedió es que hubo un cambio de roles y Eva tomó el liderazgo y Adán siguió. Y cuando eso sucedió, pasó una tragedia. En otras palabras, eso es lo que puede suceder. Y eso es lo que sucede cuando el hombre no toma liderazgo. Suceden tragedias. El hombre es el líder del hogar, no la mujer. El hombre es responsable ante Dios por su esposa y sus hijos. Entonces, por esa razón, la mujer no puede ser pastora. Porque ella no es llamada a ser cabeza en su hogar, sino el hombre. Así que no es bíblico. A la luz de la Biblia no es bíblico de que una mujer sea pastora, pero se salvará, engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará. ¿De qué está hablando esto? ¿Se salvará? ¿Será que está hablando de términos salvíficos? No. No cometamos el error de que cuando vemos la palabra salvar, siempre piensemos que está hablando de justificación, de salvación del alma. No. Sino que se salvará del estigma, de que miraban de, bueno, Eva guió, por decir, a la humanidad hacia el pecado. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación, como decían otras palabras, hijos piadosos. Ahora se salvará de ese estigma, de ser mal vista. A ella criar a sus hijos piadosamente, van a llegar a decir, wow, mira qué mujer, hizo un buen trabajo, educó a sus hijos bien, los educó en los caminos de Dios. Si algún día ese hijo llega a ser un pastor, wow, mira, wow, su madre lo crió bien. Otras palabras, en vez de ser mal vista, va a ser bien vista. Se salvará de ese estigma, de esa mancha, por así decirlo. Por eso digo que la mujer tiene un rol importante. No sé por qué algunos dicen, no, es que le decimos, no puede ser pastora, pero puede enseñar a niños. Nos miran como algo menos, no, es algo de importancia. Imaginen los niños que están creciendo, su mente es como una esponja, tienen
qué oportunidad de enseñarles, instruirlos en las cosas de Dios, inculcarles cosas piadosas. Es algo de importancia. Así que, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación, como decía. Vamos a Gálatas, es otro argumento que ellos usan. Dicen, no, es que hermanos, en Cristo somos uno. Usan aquí en Gálatas 3. Vamos aquí en Gálatas 3:28, dice así el texto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo leo de nuevo en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ya ves, hermano? Ya no hay esa distinción. Ahora la mujer puede ser una pastora porque ya no hay distinción. No, eso es lo que no lo está diciendo este texto. Este texto, lo que está en su contexto, está hablando de la salvación. Y se está diciendo que en términos salvíficos, obviamente una mujer no se salva de otra manera. Hay un solo evangelio, tanto para el hombre y la mujer. Hay un solo evangelio para todo, tanto judío para gentil. Un solo evangelio. Arrepiéntate y cree en Cristo Jesús para tu salvación. Y eso es cierto para el judío y para el gentil. Eso era cierto para los judíos y gentiles hace 2000 años, y lo es cierto para hoy en día. No hay otro evangelio, como algunos enseñan. No hay otro evangelio, no hay otro evangelio, otro mensaje. No, es el mismo evangelio. Simplemente está hablando de ya no hay judío, en otras palabras, el griego, el esclavo libre, el varón, la mujer. Todos somos salvos de la misma manera. Y todos en Cristo somos uno. Somos igual ante Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. No es de que algunos somos hijos de Dios, otros son esclavos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Pero esto no anula el rol en el matrimonio. Esto no anula el hecho de que, bueno, el hombre es cabeza del hogar. Esto no anula, por ejemplo, si los padres, digamos, tienen a sus hijos y los mandas a hacer un quehacer, dicen, no, todos somos uno en Cristo, tú ya no me puedes mandar, yo ya no me tengo que sujetar a ti. ¿Será que eso va a ser? ¿Será que si tú estás en tu compañía y digamos si tu jefe es cristiano y llega a ti y te dice, mira, quiero que hagas esto y lo quiero en tal hora hecho? Hermano, pues somos uno en Cristo, ya no soy menos que tú, yo no tengo que obedecerte. ¿Será que tú vas a hacer eso? No vas a hacer eso. Aquí no está anulando los roles. El hecho de que diga ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, no anula el hecho de que el hombre es cabeza del hogar. No anula el hecho de que los hijos deben sujetarse a sus padres. No anula el hecho de lo que el apóstol Pablo le da reglas, le da instrucciones tanto al que trabaja, al que es un jefe. No anula esos roles. No anula el hecho de que si el presidente de Estados Unidos también es cristiano, no, pues tú no ejerces autoridad sobre mí porque somos uno en Cristo Jesús. No, eso no es lo que está diciendo. Sino aquí este texto está hablando en términos salvíficos. Todos somos salvos de la misma manera. Tanto el judío como el griego, el gentil, el hombre y la mujer somos salvos de la misma manera, por medio del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Así que este texto no habla del pastorado femenino. No te dice que una mujer puede ser pastora. Hoy en día hay muchos que se proclaman profetas. Y obviamente todo aquel que se proclame un profeta, automáticamente ya es un falso profeta. Todo aquel que se proclame un apóstol, automáticamente es un falso apóstol. Hablando de apóstoles como lo fue a Juan, como lo fue el apóstol Pablo. Si te dicen que son apóstoles, están errados. Si es en el sentido de que van sembrando iglesias, es otra cosa. Pero si alguien dice soy profeta, esto y el otro, están errados.
están equivocados. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos aquí en el libro de Hechos, porque otro texto que ellos usan, los que quieren argumentar a favor del pastorado, y de nuevo le digo, ellos casi nunca van a los requisitos tocante lo que es rellenar requisito para ser un pastor. Casi nunca van ahí. Ellos se desvían y se van al tema de los profetas. Se quieren, pero ya vemos, un profeta y un pastor son dos cosas diferentes. Hechos 2, 17, dice así. Hechos 2, 17 al 21. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifestoso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y a ver, hermanos, sobre toda carne. Y dice que nuestros hijos, nuestras hijas van a profetizar. Bueno, aquí cuando habla de profetizar, habla de proclamar la palabra de Dios. Porque obviamente ya sabemos que el último profeta fue Juan. Ya sabemos lo que va por venir. Y aquí se está hablando del milenio, en cierta parte. Bueno, primero, me adelanté un poco. Primero, dice, más en estos, o el 17, y en los postreros días. Vemos que en Hebreos 1 dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Vamos a ir aquí, vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos para leerlo. Dice en los postreros días, ¿verdad? Dice aquí en Hebreos... Dice en Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ya estamos en estos postreros días. Ya tenemos 2000 años, estamos en los postreros días. Luego dice aquí, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, proclamarán la palabra de Dios. Ahora, de nuevo digo, ¿será un profeta y un pastor es cosas diferentes? Sí. Y aquí cuando habla de profetizar, no habla de hablar del futuro, sino habla de proclamar la palabra de Dios. Pero tenemos que entender algo, que aquí también tenemos que notar el versículos 15 al 16, porque estos no están ebrios. Sabemos lo que sucedió en el día de Pentecostés, hablaban en lenguas, muchos creían que estaban ebrios, pero no es así. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, una profecía. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiestoso. Entonces aquí te da, si leemos bien, te da señales al comienzo, cuando comenzaron los primeros días, y al finales. Vemos de que esta profecía del profeta Joel no se ha cumplido en totalidad. Se ha cumplido cierto sentido, pero no en totalidad. ¿Por qué digo eso? Porque dice 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Será que eso ha sucedido hoy en día? No. Si lo sabemos de que obviamente en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, pero ¿será que se derramó sobre toda carne? ¿Será que todos fueron llenos del Espíritu Santo? No todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero va a haber un día donde todos van a ser llenos del Espíritu Santo, y eso va a ser en el milenio, dependiendo de la escatología que tienes. Pero creemos que va a viene la tribulación, la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene Cristo a establecer su reino, y todos los que entran en su reino son creyentes, y sobre todos ellos va a ser derramado el Espíritu Santo, porque todos son creyentes y van a proclamar la palabra de Dios.
Pero obviamente nota que no dice que van a ser pastores y pastoras. No. Simplemente proclamar la palabra de Dios. Y vemos de que te da, bueno, esto ya ha comenzado, pero obviamente no se ha finalizado, no se ha cumplido en totalidad, porque obviamente no vemos el sol, no ha venido esto. Antes de que venga el día del Señor grande y manifestoso, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Entonces, entre este tiempo y este otro tiempo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que, mientras eso suceda, mientras que veamos lo que dice el 20 o el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, entre lo que ha comenzado, lo que comenzó hace 2000 años, hasta hoy en día, esta profecía no se ha cumplido en totalidad. Sabemos que hoy en día todo cristiano recibe el Espíritu Santo. ¿No es así? Todos los que son salvos tienen el Espíritu Santo. Pero aún así, teniendo el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y te dice que cada quien tiene su función. Y la función del pastorado no es para la mujer, aún teniendo el Espíritu Santo. Aún teniendo el Espíritu Santo, la mujer no llega a ser cabeza en su hogar, sino todavía sigue siendo el hombre cabeza en su hogar. El hecho de que recibe el Espíritu Santo no quiere decir que anula los roles que están establecidos en las Escrituras. Pero muchos quieren presentarlo así. Oh, mira, es que también ellos reciben el Espíritu Santo. Y el que habla de que van a profetizar, bueno, proclamar la palabra. Todos somos llamados a proclamar el Evangelio, pero no todos somos llamados al pastorado. Así que tenemos que tomar eso en cuenta. Las Escrituras nos dicen de que vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Vamos aquí también en 1 Corintios, vamos a terminar 1 Corintios 14. También vamos a ver aquí otro texto, 1 Corintios 14. Y muchos aquí dicen, no, hermanos, es que en la iglesia de Corintios esto solamente era para la iglesia de Corintios. Cuando leen esos textos, dice, solamente era para la iglesia de Corintios, no era para todas las iglesias. Bueno, eso es una mentira. Eso es una mentira. 1 Corintios 14, 34. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Así dice? ¿Así dice el texto? No, el texto no dice así. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Esto no solamente era en la iglesia de Corintio, sino esto es una regla en todas las iglesias. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Callar, ¿en qué contexto? En el sentido de autoridad. No se les da la autoridad de ejercer autoridad eclesiástica o autoridad alguna sobre el hombre en la iglesia. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, dice, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sí que es muy probable que en la congregación estaban queriendo preguntar, estorbando la prédica, la enseñanza, o querer ejercer autoridad sobre el que estaba hablando. Luego 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Obviamente no. Estaba la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Antioquía, luego la iglesia de Corintios, pero ¿será que solamente a la iglesia de Corintios se le reveló otra cosa que a los demás no? ¿Será que tú estás teniendo pastoras? ¿Será que aquí esta mujer quiere ejercer autoridad eclesiástica porque quizás Dios a ellos les reveló esto y a las demás no? No, es el mismo espíritu. El mismo espíritu guía a las iglesias y da la misma instrucción a las iglesias. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Obviamente no. Si alguno se cree profeta, si tú te crees profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
No es mandamiento de Pablo, es el mandamiento de Dios, del Señor. Porque muchos quieren decir, no, es que solamente es Pablo, quizás Pablo era muy machista. Esto es de Pablo y no de Dios. No, es mandamiento de Dios. Es mandamiento de Dios. No es del hombre. Es Dios que así puso la regla y puso el requisito. Y el requisito que vemos en Timoteo, la mujer no lo puede rellenar. Si Dios hubiese querido que la mujer fuera pastora, no hubiera puesto así. Hubiera puesto que sea marido de una sola mujer o esposa de un solo hombre. Pero no te dice eso. Los términos no te dan abertura para que creas que la mujer pueda ser pastora. Dice como la ley lo ha dicho. 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. En 1 Timoteo dice, habla de Adán y Eva, te lleva al comienzo, la orden que Dios estableció. El hombre es primero, la mujer es segunda. ¿Qué ley está hablando? Vamos a Génesis 3:16, como la ley lo dice. ¿Qué ley? Bueno, la ley que se estableció. Sabemos que el hombre fue creado primero. Génesis 3:16 también te dice esto, y por esta razón también por la caída también la mujer quiere ejercer autoridad. Ya no, vamos aquí, Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñará, se enseñoreará de ti. Así que así está establecido. El hombre es primero, la mujer es segunda, por decir, se sujeta. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Muchos dicen, no, es que en Cristo Jesús ya no está esto, ya no es para hoy en día, porque estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura, como dice, todos somos uno, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Bueno, una pregunta, te voy a hacer una pregunta. O leemos el 18, también sigue, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, hablando de la tierra. O 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces, para él no tomó el liderazgo, sino fue guiado, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Pregunta, ¿será que ya no hay espinos? ¿Será que el cristiano que se convierte a Cristo, será que ya no hay espinos y cardos para él? ¿Será que la mujer que viene a Cristo ya no tiene dolores de parto? Ya no, ¿será que la mujer ya no tiene dolores de parto hoy en día? La mujer cristiana que va a tener un hijo y tiene el hijo, ¿será que ya no tiene dolores de parto? No, sí tiene dolores de parto todavía, así que todavía eso se aplica. Porque hay algunos que dicen, no, es que esto ya no se aplica. No, todavía se aplica. La mujer, como dice aquí, la mujer va a desear de querer ejercer dominio sobre el hombre. Y eso lo vemos. Eso se ve. Eso se ve muy a menudo. Cuando un hombre quiere, el hombre se permite que la mujer ejerza autoridad, poco a poco la mujer se va a ir ejerciendo autoridad más fuerte y más fuerte. Yo hace tiempo yo conocí a unas personas y un matrimonio, y esta mujer era, por decir, calladita, humilde, hasta está un poco malita, y el hombre ahí. Pero cosas que suceden en la vida y quizás se permitió, ahora ella es la que está gobernando, es la que es mano dura. ¿Por qué? Esto se ve así, y es lo que dice, por lo pecaminoso. Y hay hombres y es lo que pasa. Después la mujer tiene problemas, aún cuando el hombre no es líder tiene problemas. Por causa de que el hombre no ejerce el liderazgo, hay problemas.
Pero ahora regresando a lo que comenzamos a decir, lo que muchos hermanos, sí hermano, ya ves, es que en la iglesia aquí no hay ningún hombre que se quiere levantar. Bueno, quizás porque quizás ahí no es. Quizás ustedes están ahí congregándose, pero ahí no hay ningún pastor. Entonces busca donde hay un pastor, donde Dios se ha levantado un hombre que te va a predicar la verdad, tal como está, no como tú desees. Porque un pastor va a predicar lo que es necesario predicar, no lo que tú quieras que se predique. Aquí no vamos a estar hablando de que, oh, campeón. Aquí vamos a hablar lo que la Biblia enseña. Aquí te dice la Biblia, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Aquí no vamos a que vengan personas a visitarnos y decir, oh, a rellenar un papel. ¿Qué es lo que te gusta ver en una iglesia? Bueno, que es que nos gustaría entrar y venir y oler el aroma del cappuccino y un cafecito y unas donas. Y, oh, hermanos, mira, están pidiendo esto para que se sientan cómodos. Vamos a traer donas, vamos a tener cappuccino para que vengan y vengan aquí y quieren estar sentaditos ahí tomando su cafecito y su dona. No, aquí se viene a estudiar la palabra de Dios. Aquí se viene a alabar a Dios. Eso es después. No venimos aquí no venimos aquí, a veces no sé, hay personas que no han leído la palabra de Dios. Hay personas que no han estudiado tocante lo que es un pastor. Pero lo chistoso es de que están allá afuera y dicen, no, es que ese pastor no es así, así, como que ellos saben lo que es un pastor. Como que ellos saben cómo una iglesia es llamada a funcionar. Y triste que hay personas en inglés que dicen, ok, ¿cómo quieres que seamos como iglesia? No, la Biblia nos establece cómo es que una iglesia debe de conducirse, cómo debe de ser una iglesia. ¿Y qué es una iglesia bíblica? Yo no voy a ir al impío y preguntarle su opinión, cómo es que una iglesia debe de ser. Un impío no debe de venir a esta iglesia a sentirse cómodo como si estuviese en casa. Porque la iglesia, el cielo baja. Y si el cielo baja, y si tú estás en la presencia de Dios, tú, si eres un pecador, lo que vas a sentir es incomodidad. Y debes ser guiado al arrepentimiento para obtener salvación. Y no para sentirte cómodo como en casa. Y vengo y salgo y ando como siempre anduve. Sino que una iglesia es llamada a alabar a Dios. Y la esencia de alabanza es obediencia a Dios. Y vemos que el llamado de Cristo es arrepentimiento y fe en el Evangelio. Pero es que ellos, el impío, el que no conoce de Biblia, quiere venir y quiere imponer su idea, sus emociones, de decir, no, es que tú debes de permitir esto y el otro. No. ¿Por qué es que aquí no hay pastoras? ¿Por qué es que en iglesias bíblicas tú no vas a ver a una mujer predicar? Porque no es la voluntad de Dios. Simplemente así, no es la voluntad de Dios. Si tú dices ser un cristiano o una cristiana, si eres cristiano, te vas a sujetar a la voluntad de Dios. Y si tú eres una mujer que estás en una iglesia pastoreando, si en realidad eres cristiana, vas a decir, ok, me arrepiento y me bajo y me sujeto a la voluntad de Dios el Padre. Pero si te rebelas, estás demostrando, si comienzas a rebelarte y te mantienes en rebeldía, demuestras de que no eres cristiana. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Y te guía al arrepentimiento. Y te va a guiar, Dios, perdóname, no sabía, me bajo y aprendo en silencio. Y ejerzo lo que sí puedo ejercer. Aún así he visto hombres. Yo he escuchado de hombres que han estado en iglesias pastoreando por años. Y de repente, por alguna otra razón, se les demuestra, ven en las escrituras y dicen, wow, ven algo, comienzan a sentir y ver de que no tienen el llamado pastorado. Entienden de que han enseñado por años falsa doctrina y dicen, oh, yo me bajo y me voy, me congrego en una iglesia mejor y voy a aprender. Y ahí veremos si Dios en realidad me está llamando o no. Yo escuché de un pastor así que tenía 20 años predicando cosas que no eran bíblicas. Se dio cuenta, estudió, Dios lo guió, lo iluminó, se dio cuenta que no era bíblico lo que estaba enseñando. Y ese hombre, sorprendentemente, en vez de decir, hermanos, perdonen, he estado predicando falsa doctrina, vamos a comenzar a predicar lo que es bíblico. No,
se bajó, dice, disculpen, no tengo este llamado, y aún apenas me acabo de dar cuenta que no era cristiano, y yo me voy a ir a una iglesia a congregarme, donde sí hay un hombre que es llamado por Dios y predica la palabra de Dios correctamente. Eso sí, wow, eso es humilde. Así que si tú por ahí crees que Dios te está llamando al pastorado, si eres mujer, te digo con sinceridad, Dios no te está llamando al pastorado. Dios no llama a la mujer a ser pastora. Y esto no quiere decir de que la mujer sea menos inteligente, no. Hay mujeres que son mucho más inteligentes que un hombre, pero vemos los requisitos, vemos la voluntad de Dios, y Dios a la mujer no se le otorga autoridad eclesiástica.